Dime. Bienvenidos, soy Tino Palomino. Esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Edgar Ochoa, ex regidor provincial de Paruro, Cusco, y también ex congresista de la República. Señores, en estos días que ya debería de estar resolviéndose esta situación de la segunda vuelta en nuestro país, el desconcierto crece cada vez mucho más. Y esto perjudica severamente la crisis económica y la crisis sanitaria, que son dos males que tenemos que resolver, pero sin embargo, por las circunstancias que se vienen dando en nuestro país, esto se viene agravando. Y paralelo a ello tenemos pues cómo el dólar sube, la desconfianza de los agentes económicos también cada vez es mayor, y es por eso que tenemos fuga de capitales. Los bonos de nuestro país están prácticamente por los suelos. El señor Luis Arce ha declinado de manera irrevocable a su cargo. Esta figura jurídica no existe en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que existe es la renuncia, pero el señor no ha renunciado a su cargo, sino ha declinado de manera irrevocable. Y frente a esto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones saca una resolución, lo suspende en el ejercicio de sus funciones al señor Luis Arce y convoca al Ministerio Público para que se apersone al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones al suplente número 1, el señor Rodríguez Montesa. Señores, para que el suplente 1 se apersone al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el miembro titular tiene que haber sido vacado. Y si uno lee la resolución del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Arce no ha sido vacado, ha sido suspendido en el ejercicio de sus funciones, cosa muy diferente a la vacancia. Esto ha originado una tremenda polémica a nivel de los constitucionalistas, quienes dicen que con esta decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, prácticamente este proceso de aquí para adelante va a estar plagado de nulidades, y el presidente que se pueda nombrar, prácticamente ese nombramiento va a ser nulo y no tendría legitimidad para gobernar nuestro país. ¿Quién o quiénes son las personas que están asesorando al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Esa información debe ser pública y también debe de decirse cuánto se le está pagando. Señores, si se pone a una persona como asesor, se entiende pues que esa persona la materia electoral la domina. Pero si esta persona está aconsejando de manera errada al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y le hace meter, como se dice de manera criolla, la pata, ¿para qué contratamos a un asesor que está pues en la luna? Un asesor que está asesorando mal y que genera el desconcierto y el caos en nuestro país. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, asesórese con constitucionalistas, sea de izquierda o de derecha, pero que le aconsejen bien, de pasos firmes y seguros, para que este proceso electoral no se enturbie o no esté manchado de nulidades. Señor Edgar Ochoa, bienvenido al programa. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación aquí a vuestra disposición. Usted ha sido congresista de la República, usted ha sido también regidor provincial, es decir, usted conoce pues nuestra legislación. Sí, Tino, lo que en realidad se está pretendiendo buscar en este escenario de tanta incertidumbre es que el Jurado Nacional de Elecciones ya no tenga herramientas para poder accionar, porque como tú sabes, siendo tres miembros solamente, quedaría prácticamente sin quórum y no podría ejercer la función que se le ha encargado. Entonces, en ese sentido, creo que lo que detrás de la figura de la declinación del señor Arce está obviamente la intención de fortalecer la crisis, en este caso ya no de régimen político, sino la crisis de un régimen electoral, ¿no es cierto?, que a la fecha demora demasiado para poder pronunciarse
y proclamar la presidencia de la República en el señor Pedro Castillo, que según la OMPE y el conteo último, hasta el último voto, sería quien ha ganado las elecciones. Entonces, sí, es evidente que el señor Luis Arce, con esa declinación irrenunciable que no existe pues en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, como se dice de manera criolla, le ha querido bajar la llanta al Jurado Nacional de Elecciones para que esté atados de pies y manos. Pero obviamente. Sí, pero el artículo 16, el artículo 16 de la ley dice: el cargo de miembro pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales. Entonces él sabía perfectamente que no puede renunciar porque la ley se lo prohíbe, menos en un proceso electoral. Pero también sabemos que para que un miembro titular sea reemplazado por el suplente 1, tiene que darse una causal de vacancia. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en la resolución que saca, no lo vaca al señor Arce, simple y llanamente lo suspende. Claro, ha visto una figura que permita suplir ese espacio, porque el señor Arce definitivamente ya no va a acudir al cumplimiento de sus funciones. Incluso el señor Arce, despasado este proceso, puede ser materia de una acusación constitucional y puede ser hasta incluso eso está bien, pero en este momento, con haberlo puesto en suspenso, su cargo suspendido, ¿eso es suficiente para que se apersone el suplente o tenía que haber sido vacado? No, de hecho tuvo que haber sido vacado, pero seguramente el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta está viendo la figura legal para poder incorporar el cuarto miembro, ¿no es cierto? Entonces, pero la única forma es que se declare vacancia su puesto. No, sí, claro que existe. Eso lo dice el artículo 18. Por renuncia, por muerte, incapacidad o impedimento o sobreviviendo. No dice por suspensión. Claro, por eso, como lo digo, o sea, en este caso lo que tiene que hacerse es tener una salida jurídica al cumplimiento de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones. Y no se puede, de hecho, permitir, ¿no es cierto?, que bajo la intención del señor Arce lo que se pretenda fundamentalmente es concretar esta irresponsable determinación de acudir a lo que se ha llamado un golpe blanco, ¿no es cierto?, o un golpe blando, que pueda evitar que el Perú pueda contar con un presidente de la República e incluso intentar pasar el tiempo suficiente para la juramentación del presidente el 28 de julio, ¿no es cierto?, constitucionalmente está establecido de que el presidente se hace cargo el 28 de julio, de manera que si alargamos este proceso y el presidente se hace cargo el 29, obviamente se busca una figura de inconstitucionalidad y nuevamente de ilegitimidad en la asunción del cargo. Por eso es que el profesor Pedro Castillo tendrá que acudir a los mecanismos legales correspondientes para que la proclama sea lo más pronto que sea posible. Conversábamos con el doctor Víctor García Toma, constitucionalista y es miembro del Tribunal Constitucional. Él nos manifestó que en razón de que el doctor Luis Arce no ha renunciado al cargo, sino ha declinado al cargo, y esto no existe, y es más, el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones no la ha vacado, sino la ha suspendido, por lo tanto no puede convocar al suplente 1 del Ministerio Público. Lo que tendría que haber hecho el presidente era requerirle al señor Arce a que asuma sus funciones, toda vez que esa figura de declinación al cargo no existe. Y si a pesar de ese requerimiento no se reincorpora al ejercicio de sus funciones, el quórum, que debería ser de 5, porque son 5 las plazas y no hay un integrante, se bajaba a 4, y bajándose a 4 con 3 podía hacerse pleno. Ahí hay un precedente, nos manifestaba. Sí, por eso insisto, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí lo que está clara la intención del señor Arce, y tú lo has señalado ampliamente. Lo segundo, que tiene que ver con una asesoría más constitucional a las funciones del Jurado Nacional de Elecciones para evitar este espíritu de poder bloquear el voto popular y se ha proclamado el profesor Pedro Castillo como presidente de la República. Cualquier altimaña va a intentar servir para el objetivo que se pretende. O sea, queda claro y establecido que el Jurado Nacional de Elecciones es el único ente responsable de garantizar la proclamación del presidente de la República. Por eso insisto, o sea, ante una declinación del señor Arce, obviamente tiene que haber una combinación de que se haga cargo de sus funciones. Ante una negación,
de esa combinación, la determinación es buscar el quórum correspondiente ante la ausencia de él. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha visto por conveniente la suspensión y la solicitud de la incorporación del siguiente miembro para poder seguir sesionando. Habrá que ver si esta figura no le genera, digamos, alguna limitación constitucional al Jurado Nacional de Elecciones. Sí, ese es el gran problema, que ya los constitucionalistas han visto que esa salida que le ha dado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no va, porque la única forma que pueda concurrir el suplente 1 es que ese miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sea vacado, no hay otra figura, y él ha sacado la figura pues de suspendido. Ejemplo, yo soy trabajador, me porto mal en la empresa, no, pero que no da motivo para que me despida, me suspende como trabajador por una semana sin goce de haber. Al estar suspendido, yo mantengo mi vínculo laboral con la empresa. Una vez que pasa mi suspensión, me reintegro a mis funciones y sigo trabajando. Igualito, el señor Arce ha sido suspendido. ¿Eso qué significa? Que mantiene su vínculo con el Jurado Nacional de Elecciones, cosa muy distinta que si es vacado. Si es vacado, se rompe toda relación entre él y el jurado. Sí, efectivamente, como lo está señalando, o sea, sin embargo, como insisto, ¿no? Yo creo que en este caso el Jurado Nacional de Elecciones o la Junta está preservando el interés social, ¿no es cierto?, de concluir el proceso electoral. Y ante un criterio de conciencia de cómo preservar el interés social del proceso electoral, es que el Jurado Nacional de Elecciones está tomando una determinación. De hecho, creo que la mejor determinación que debió tomar el Jurado Nacional de Elecciones es conminar al señor Arce a que se reincorpore en funciones. Y bueno, y si finalmente no está de acuerdo con las decisiones, quedará el precedente de su voto en contra sustentado. Ese debería ser el mecanismo responsable de los juristas que están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, pero también queda claro de que no existe ninguna intención por parte del señor Arce de poder legitimar este proceso electoral, y más por el contrario, existe la intención obviamente perversa de, como usted lo ha señalado, bajarse la llanta, tirarse abajo el proceso, declarar nulo cualquier acto que sea ejercido desde el voto ciudadano y por tanto incrementar la crisis política y social que estamos viviendo. O sea, cosa que nadie queremos en estos momentos, ¿no? Ahora, señor Ochoa, el Jurado Nacional de Elecciones, frente a la resolución de las impugnaciones, de los reclamos, las nulidades del partido político Fuerza Popular, ellos han pedido pues que esas reclamaciones se hagan a la luz del padrón electoral. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, en la persona del presidente, ha manifestado de que no van a realizar eso porque eso llevaría mucho tiempo. Y aparte, pues que en una etapa como la que están, no hay medios probatorios. Pero sin embargo, algunos especialistas dicen que si bien no hay etapa probatoria, pero lo que el jurado debe hacer es buscar la verdad. ¿Qué opina usted al respecto? No, todos queremos saber la verdad, o sea, nadie quiere ocultar la verdad, pero una verdad inventada sobre supuestos, ¿no es cierto?, genera otro tipo de objetivos y perversiones respecto a la vida democrática del país. Por señalarte un ejemplo elemental, ¿no es cierto?, el fujimorismo sustenta que en la primera vuelta, en la provincia o en la región Cusco, tuvo, por decir, 1.500 votos, y en la segunda vuelta, ¿cómo es posible que se reduzcan sus votos? O sea, cuando en realidad, según su hipótesis, tendría que incrementarse, pero eso no es verdad, porque la lógica es elemental. En el primer proceso electoral, primera vuelta, tiene que saber el fujimorismo que también se concursan, ¿no es cierto?, candidaturas hacia el Congreso de la República. Y estas candidaturas al Congreso de la República están muchas veces amarradas, ¿no es cierto?, a vínculos familiares. En tanto, son las familias las que optan por votar por un candidato, aun cuando el partido no es de su propio interés, ¿no es cierto? Y en el marco de la preocupación de pasar la valla para poder llegar a un cupo, efectivamente votan por el partido que no quisieran votar, en este caso el fujimorismo. En una segunda vuelta,
ya estos señores no tienen el compromiso de empujar la campaña del pariente que está yendo a un proceso electoral de elección popular como es el Congreso, y por tanto estos parientes se ven libres de ya no votar por el partido por el que está concursando un pariente a quien aprecian, ¿no es cierto?, pero por un partido que no les agrada. Entonces yo creo que el fujimorismo está inventando mecanismos para poder decirle al Jurado Nacional de Elecciones que hay indicios de fraude. Entonces esas reflexiones no pueden ser materia de poner en riesgo de que el fujimorismo pida mis datos personales, los datos personales confidenciales de cada ciudadano, para que se les entregue como un padrón. O sea, esa es una... Pero, disculpe, el padrón electoral, de acuerdo a la legislación electoral, es un documento público, ¿eh? Y lo único que viene ahí de uno simplemente es el nombre, nuestro retrato y la firma. No hay más datos ahí. Yo me pregunto, pero no, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones se niega? Porque la ley electoral dice que el padrón electoral es público y cualquier ciudadano lo puede solicitar y no se lo pueden negar. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones se opone a contrastar? Por cosa que así ganamos todos. Ya usted dice que acá hay un reclamo y para eso necesita el padrón. Vemos el padrón y no le va a dar la razón al fujimorismo. no, o sea, lo que pasa es que tampoco es que la ley tiene que estar sujeta a una majadería personalizada, o sea, tampoco es de que se trata de que porque a mí me da la gana de poder hacer una constatación de este tipo, cuando no hay los indicios para poder demostrarlos y mostrarlos, no tiene sentido mostrarlos. O sea, el marco jurídico no funciona así. O sea, el marco jurídico tiene que funcionar respetando los procesos y procedimientos, si no, nunca avanzaríamos en un marco de ejercicio jurídico en nuestro país. O sea, no puede ser porque una persona se le antoja simplemente pedir una data y una contrastación, se puede ejercer cuando no existe el indicio, ¿no es cierto?, de un acto que se está denunciando. O sea, el por si acaso se saquen las actas, eso no funciona. Por si acaso se muestren los padrones, eso no funciona. O sea, tiene que haber un indicio real, serio, para poder decir, vamos a la revisión de esto, si es que así lo considera el Jurado Nacional de Elecciones. Pero además, Tino, esta es una evidencia más de que requerimos una nueva constitución política del Perú, porque está claro de que hay tantos vacíos legales que hay que empezar a impulsarlos, emprenderlos en un nuevo pacto social. O sea, el jurado lo que argumenta es que eso demandaría más tiempo y no se podría proclamar al presidente antes del 28 de julio. O sea, argumenta que es por un problema de tiempo. No solamente, por eso insisto, no solamente es el asunto de tiempo. O sea, el fujimorismo ha presentado esta demanda porque sabe que en términos de temporalidad le permiten extender la proclamación de la presidencia y llegado al 28 de julio nos quedemos sin presidente de la República. O sea, el fujimorismo no es tonto, o sea, no nos estamos conociendo ahora, lo sabemos desde siempre, desde que ejercieron el gobierno del señor Alberto Fujimori. O sea, su intención no es llegar a la verdad, su intención es simplemente la perversa determinación de que el Perú se quede sin presidente al 28 de julio y en tanto ellos puedan aspirar creyendo que el 50% de los peruanos apoya el fujimorismo. O sea, y eso también ellos saben que no es verdad, ¿no es cierto? Entonces, ahí bueno, pero mire, si tratamos de apoyo de los votos emitidos en primera vuelta, ni Castillo ni Fujimori suman siquiera el 20%. El 80% de peruanos no ha votado por ellos. En esta segunda vuelta, si el electorado ha votado por Castillo o por la señora Fujimori, es simplemente porque ya no tenía más opción. No le podemos decir a esos que han votado por Castillo o que han votado por la señora Fujimori son fujimoristas o castillistas. Eso es falso. Simplemente que cada uno ha buscado el mal menor. Para unos el mal menor es Castillo y para otros el mal menor es la señora Fujimori. Entonces tampoco les da autoridad lo que dice Bermejo, ¿no? Bermejo dice, han votado en esta segunda vuelta por el diario, eso es falso. Completamente de acuerdo, o sea, el 50 y pico % que tiene el profesor Pedro Castillo no significa una carta blanca al profesor Pedro Castillo y tampoco significa que el profesor Pedro Castillo tiene el 50% de respaldo institucional del voto popular. En el proceso electoral sí estamos de acuerdo con que el señor Pedro Castillo, en la elección de dos personas, él sea el presidente de la República.
Eso no quiere decir que a partir de mañana o a partir del ejercicio del voto todos nos hemos convertido en militantes de Perú Libre, ¿no es cierto? Eso sería una locura que empiece uno a imaginar. Entonces, en tanto el 50 y pico % del profesor Pedro Castillo, algunos hemos votado por la ilusión y la esperanza de que las cosas pueden cambiar, otros han votado por lo que tú estás señalando, que tiene que ver con un mal menor, otros habrán votado por el ideario, otros por la esperanza de una nueva constitución, etcétera, etcétera. Cada uno ha tenido su propia razón, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que ahora el fujimorismo diga el 50% son fujimoristas. Eso no es real, ¿no es cierto? Pero sí me preocupa, ¿no es cierto?, que coludido con partidos políticos que siempre han sido un cómplice de la corrupción política, como el APRA, Acción Popular, ahora Alianza por el Progreso, etcétera, intenten generar e institucionalizar una crisis política solamente por el afán de juzgar una intención del profesor Pedro Castillo de ser presidente. O sea, yo creo que eso es absolutamente inaceptable. Sí, señor Ochoa, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. La crisis sanitaria que fue manejada muy pero muy mal por el señor Vizcarra, y tenemos una crisis económica de la cual no podemos salir, y para salir hay que resolver la crisis sanitaria. En ese contexto, en esta segunda vuelta hemos tenido dos partidos, el Partido Político Perú Libre y el Partido Político Fuerza Popular. El Partido Político Fuerza Popular representa el continuismo, es decir, seguir gobernando este país en función de las élites, de los grupos de poder. Y el Partido Político Perú Libre, por boca de su mismo fundador, es un partido marxista, leninista, mariateguista, es decir, es un partido comunista. Pienso que la población no quiere ni el continuismo ni el comunismo. Y el candidato del Partido Político Perú Libre no es comunista. El señor Pedro Castillo no es comunista, definitivamente. Y en esta segunda vuelta ha moderado su discurso, ha dicho que no van a confiscar, no van a expropiar, a través, no de su boca, sino a través del señor Pedro Franqui, que posiblemente llegue a ser su ministro de Economía. Y es más, también han dicho de que no van a mover del cargo al señor Velarde, del BCR. Y eso le da más confianza pues a los agentes económicos de nuestro país. Y es más, el asesor jurídico, el señor Torres, ha manifestado de que economía popular con mercado y economía social de mercado es lo mismo. El problema es que en nuestro país eso está pintado, figura en la Constitución, pero en la práctica no se ha aplicado. Lo que se ha aplicado es la economía liberal, una economía pues que hace más rico al rico y más pobre al pobre, porque una economía social de mercado, el Estado puede intervenir cuando de por medio está el bienestar general, y eso no se ha hecho. Por ejemplo, en plena pandemia, los bancos han estado refinanciando deudas a un 80%. Las farmacias, los laboratorios, un paracetamol que estaba a $1 lo mandaron a 10 soles y el Estado no funcionó. ¿Dónde estaban los organismos reguladores? Sin embargo, cuando los transportistas quieren subir el pasaje, salen de copia y le dice concertación de precios y no procede. O sea, ahí sí hay economía social de mercado. Y para el otro lado que le dicen, no, la ley de la oferta y la demanda. La pandemia nos ha demostrado que nos hemos equivocado en la gestión política, económica y social del país. La pandemia nos ha demostrado de que existe un virus que puede destrozar la vida y las percepciones que se tienen de cómo se conduce el país. El virus nos está hablando y nos está diciendo, optan ustedes por garantizar que el Estado sea indiferente respecto a los derechos fundamentales de la persona, o tienen que optar porque los derechos se conviertan en grandes negocios de grandes empresas transnacionales y de grandes poderes económicos, casi siempre asociado a un poder político corrupto. O sea, el virus nos está hablando. Seamos ahí cuidadosos en escuchar lo que nos está diciendo. O sea, nos está diciendo, en tanto exista una política que haga de los derechos fundamentales, la educación, la salud, la soberanía alimentaria, la vivienda, haga un negocio, lo más probable es que ante cualquier vulnerabilidad, lo primero que va, el costo primario que va a pasar es la vida de las personas. Casi 200,000 muertos en el país. Entre ellos, no hay un solo peruano que no haya visto en su casa fallecer a un pariente. Entonces, nos está diciendo de que sencillamente o cambiamos de rumbo
o nos mantenemos en un rumbo en el que la extinción de la vida es una consecuencia inmediata. Y eso es lo que representa el fujimorismo, y eso es lo que representa la derecha, y eso es lo que representan ahora los grandes poderes políticos que están respaldando a la señora Fujimori para tirarse abajo el proceso electoral, ¿no es cierto? Porque el 80% de los medios de comunicación, sobre todo nacional, ¿no es cierto?, está en la familia Miro Quesada, o porque el 80% de los medicamentos está en la familia Roque Benavides, o porque, etcétera. Son 6 propietarios dueños del país que financian a un grupo de crimen organizado para poder hacerse cargo del país y poder preservar los negocios por encima de la vida de las personas. No ha habido una economía social de mercado responsable en el Perú. No existe una empresa que mire el enriquecimiento con responsabilidad social, mire el enriquecimiento con el fortalecimiento de las inequidades, de las exclusiones y de la afirmación de la extrema pobreza de los demás. Mira al trabajador como una fuente de enriquecimiento, pero no como una fuente potencial de ganancia y utilidades fundamentales. Entonces, lo que ha pasado en esta segunda vuelta han sido 2 extremos, ¿no es cierto? Un partido político, ¿no es cierto?, que dirige además un grupo organizado, respaldado por otros políticos, en el que incluso la iglesia se ha involucrado, que pretenden además decir que los pobres tienen que empezar a entender que no pueden vivir en esta vida y que esta vida no es para ellos. Y por eso el dólar y la especulación, que es lo que genera el precio del dólar, tiene que seguir creciendo hasta que la gente sepa y entienda que no puede comer en este país, y en tanto tiene que entender que se tiene que morir. O sea, esto es inaceptable. Eso no es posible de poder preservarlo y mantenerlo, y por eso es que la señora Fujimori pierde las elecciones. O sea, no es por un tema de corrupción, no es por un tema de trampa, no es por un tema de fraude. Pierde las elecciones porque expresa la continuidad, ¿no es cierto?, del riesgo de la destrucción de la vida, de la destrucción de la naturaleza, de la destrucción del espíritu natural del trabajo para generar riqueza. Señor Ochoa, el nuevo discurso del señor Pedro Castillo y también de su equipo técnico es un rompimiento con el señor Cerrón, cuando él manifiesta pues que no van a hacer estatizaciones, no van a hacer confiscaciones, van a respetar el modelo económico porque es lo mismo que economía popular de mercado, que van a dejar a Velarde en el BCR. Ahí yo sí soy más crítico y objetivo. Creo que el profesor Pedro Castillo tiene que tener mucho más cuidado en decir lo que tiene que decir, porque tampoco se trata de que empiece ahora a decir lo que los periodistas nacionales quieren que escuche. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un deslinde con el señor Cerrón, que ojalá lo haga, que ojalá el señor Cerrón entienda de que quien ganó las elecciones es el señor Pedro Castillo, pero nadie va a negarle, independientemente de todas las discrepancias que tengamos con él, nadie va a negar que es el secretario general de su partido, ¿no es cierto? Entonces, el profesor Pedro Castillo podrá decir, el señor Cerrón no intervendrá en la gestión pública, no tendrá cargo público alguno, no tendrá ninguna injerencia en la gestión del Estado, pero no se le puede exigir a Pedro Castillo a decir expúlsalo de su partido. O sea, por un lado le dices, no puedes intentar ser dictador con el país, pero sí tienes que ser dictador con tu partido. O sea, ahí hay que separar las cosas, el grano del trigo, y obviamente otra cosa será su partido, y nadie puede negar que el señor Cerrón va a seguir siendo, probablemente, dependerá de su partido, que ellos evalúen, podrá seguir siendo el secretario general. Pero en el caso del presidente del Banco Central de Reserva, aun cuando está haciendo su buen trabajo, como muchos lo están diciendo, no es solamente responsabilidad del presidente decir yo quiero que te quedes. O sea, recuerden que los funcionarios del Banco Central de Reserva son propuestos por el Ejecutivo, por el presidente de la República, y otro tanto son elegidos o designados por el Congreso de la República. Sí, son 7 integrantes, 4 los designa el Ejecutivo y 3 el Congreso, y entre los 4 del Ejecutivo está pues el presidente. Por eso, o sea, si el profesor Pedro Castillo dice que va a pedirle a él y lo va a proponer como uno de los, como el presidente del Banco Central de Reserva, enhorabuena, si eso le ayuda a dar mayor tranquilidad
a los inversionistas, enhorabuena, ¿no es cierto? Pero no puede ser un condicionamiento al profesor Pedro Castillo sobre cómo tiene que gestionar el Estado. O sea, yo creo que tenemos que entender que quien gobierna un país es el que gana las elecciones. Y ahí sí hay que ser lo más fríos que sea posible. O sea, se le puede inducir, se le puede sugerir. Ahora, respecto del partido, nosotros tenemos pues una legislación presidencialista. Es decir, usted puede llegar a la presidencia de la República a través de un partido, pero ese partido no es el que gobierna. Ejemplo, el señor Vizcarra, ¿no? Llegó a través del partido PPK y prácticamente ese partido se desintegró y él gobernó sin partido y sin bancada. Efectivamente, o sea, el que gobierna es el que gana las elecciones, no el partido. Sin embargo, sí hay un soporte político del partido, porque se llega a este cargo a través de una militancia y a través de un ejercicio del derecho de participación política. Sí, entonces, pero el señor Castillo no era militante, era invitado. Partido político. Entiendo que el profesor Pedro Castillo está inscrito en Perú Libre. Sí, pero por una cuestión de formalidad, pues no, porque es lo que exige la legislación peruana, pero en realidad él no es marxista, leninista ni mariateguista. Porque claro, si uno lee el estatuto del Partido Político Perú Libre, dice que uno tiene que abrazar ese tipo de ideología, y él no es. Yo conozco al profesor Pedro Castillo, he estado con él en algunos momentos en la huelga del año 2017, sin embargo, sé perfectamente que injustamente se nos acusó y se le acusó a él también de ser parte del Movadef. Se cayó toda la tesis de muchos congresistas, entre ellos el APRA, el Fujimorismo, de tildar a los maestros de terroristas. Conozco el profesor Pedro Castillo, no tiene nada que ver con esa situación, eso lo demostró en la huelga. Sin embargo, obviamente hay un respaldo magisterial que ha llevado al profesor Pedro Castillo a estas condiciones de ser presidente de la República, y está lejos de ser terrorista. O sea, está lejos ahora de ser más bien marxista, leninista, maoísta. Ya, en el supuesto no que el señor presidente sea Pedro Castillo, va a tener que hacer pues un equipo que se ponga el Perú al hombro y sin distingo pues de raza, credo ni política, ¿no? Porque valga en verdad, hay gente competente en la izquierda y hay gente competente en la derecha. Hay corruptos en la izquierda y hay corruptos en la derecha. Y eso lo sabemos perfectamente. La corrupción lamentablemente ha calado en todos los espacios públicos, políticos, incluso religiosos, ¿no es cierto? Sin embargo, como lo ha señalado, hay profesionales competentes. Quizá lo que hay que pedirle al profesor Pedro Castillo es que siga siendo consecuente con la designación de responsabilidades en un marco de descentralización y no se limeñice el Ejecutivo. O sea, es increíble cómo es que cualquier gobierno que entra descalifica a las regiones, a los profesionales que existen en las diferentes regiones del país, y limeñiza, ¿no es cierto?, desde los ministerios hasta todos los cargos políticos más importantes y de confianza que existan en el Estado. Creo que ese es el gran error de los gobiernos, porque creen, ¿no es cierto?, que garantizan e institucionalizan que Lima, solamente Lima es el Perú. Por eso es que el interior del país le está gritando: Lima, escucha, el Perú ya tiene presidente. Y entonces, en esa misma lógica, creo que hace bien el profesor Pedro Castillo de estar mirando el contexto de las regiones para poder identificar los mejores cuadros que puedan ayudar en la gestión del Estado que le va a corresponder hasta el 2026. Y cambiando un poco ya el tema, el señor Martín Vizcarra se ha dedicado pues cada semana a salir en su espacio que tiene y aparecer pues como una especie de amauta, una autoridad, ¿no?, en nuestro país, cuando sabemos pues que no tiene ningún tipo de autoridad. Nos mintió, por ejemplo, respecto a los muertos. El señor presidente Francisco Sagasti conformó una comisión quienes prácticamente han sincerado el número de muertos, ¿no? A ese momento eran más de 180.000 muertos en nuestro país, lo que Vizcarra ocultó. Después Vizcarra nos dijo de que había sido un héroe prácticamente porque era parte de ese voluntariado, 12.000 personas, para los ensayos de la vacuna china Sinopharm, pero sin embargo después el jefe de ese proyecto, Germán Málaga, dijo de que él se había vacunado de manera irregular y que no era parte de esos 12.000. Y como consecuencia el Congreso pues lo inhabilitó para ejercer función pública por 10 años. Y este señor no solamente se vacunó una vez de manera irregular, se vacunó 3 veces. Él, su esposa, su hermano, sus ministros, funcionarios, ¿no? Qué sé yo. Y recientemente se acaba de vacunar nuevamente.
¿Qué poder tiene este Yo señor? cargo una gran desilusión con el señor Vizcarra, porque para nadie es extraño que como congresista electo por la ciudad del Cusco, acompañé al señor Vizcarra para que se garantice la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, y dimos mucha fuerza y respaldamos incluso en algún momento parte de su gestión en el Ministerio de Transportes, porque estábamos convencidos de que el aeropuerto de Chinchero, de Chinchero en Cusco debería construirse, pero carga una gran desilusión porque esta personalidad muy bien inhabilitada por el Congreso de la República, creo que no tiene la moral suficiente para poder salir. Efectivamente, yo lo he visto alguna vez también, pero no lo escucho más de 30 segundos, para poder pretender hacernos creer una lectura política y de análisis de lo que está pasando en el Perú. O sea, una persona que nos ha mentido tanto, ¿no es cierto?, no se le puede creer absolutamente nada. Y en tanto, si esa persona mentirosa tiene algo de dignidad, lo que tendría que hacer es guardar respeto al país y guardar silencio por ese respeto que dice tenerle y que nadie le cree además que lo tiene. Pues yo creo que el señor Vizcarra podrá seguir saliendo las veces que quiera, es imposible prohibírselo, pero tengo la impresión de que está muy bien inhabilitado y que además le haría muy bien, ¿no es cierto?, respetar al Perú y dejar de pasar por analista político e intérprete de la realidad que nos está tocando vivir. Creo que los peruanos hemos entendido cuál es su característica personal. Sin embargo, como has visto, ¿no es cierto?, en Lima, ¿no es cierto?, lo hicieron congresista, ¿no es cierto? Lo que evidencia una vez más cuál es la condición de Lima respecto al interior del país, lo que ratifica obviamente que tiene que haber un espíritu de descentralización técnica mirando de las regiones hacia la gran ciudad que pueda ser Lima y no al revés. Sí, definitivamente el electorado peruano tiene que cambiar, porque muchas veces nos equivocamos y después decimos algo sumamente fácil, ¿no? Yo no lo elegí, no me representa, ¿no? Algo así simplista, eso tiene que cambiar. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades de nuestro voto. El gran problema es que lamentablemente muchos peruanos y muchas autoridades, ¿no es cierto?, que creen que Lima lo es todo, y en realidad Lima le hace muchísimo daño al Perú, porque le hace creer al ciudadano peruano que en Lima está la respuesta para sus problemas, pero te vas a dar cuenta, en Lima hay casi 6 millones de pobres, o sea, en esta pandemia además, ¿no es cierto? Entonces, la mayor cantidad de pobreza del Perú está asentada en Lima, de manera que seguir concentrando las inversiones del Estado peruano solamente en Lima es seguir alentando que las poblaciones del interior del país se trasladen hacia la gran ciudad en la esperanza de que ahí encontrarán resueltos sus problemas, y en realidad hay una migración horizontal de ser pobre en una zona rural donde tienes por lo menos que cosechar y poder comer, hacia una ciudad donde todo es fierro y cemento y no existen condiciones para sobrevivir cosechando, que es parte de una cultura agrocéntrica de la que procedemos. Y en tanto entonces esta migración horizontal de ser pobre en la ruralidad a ser pobre en la gran ciudad es realmente bien riesgosa y altísimamente peligrosa. Entonces creo que lo que hay que hacer ahora con el profesor Pedro Castillo es alentar el fortalecimiento de la actividad económica al interior del país, frenar la desestimulación de la actividad agraria, alentar mejores condiciones de educabilidad en la zona rural, de acceso a la salud, de acceso a articulación de mercados entre la cultura agrocéntrica o agraria, estas más de 2,5 millones de unidades agropecuarias, de unidades familiares productivas, pequeña agricultura que hay en el país, que pueden generar empleo de inmediato en el doble de lo que significa su presencia. Entonces, creo que hay una gran responsabilidad de mirar el interior del país para poder alentar que el Perú realmente empiece a tener
oportunidades de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Señor Ochoa, pero también es cierto, está asentándose en las zonas urbanas. Sí, señor Ochoa, también es cierto pues que a través de la regionalización se les ha transferido recursos a las regiones y las autoridades políticas de las regiones lamentablemente han actuado como actúan las autoridades del gobierno central. Por ejemplo, tenemos el caso del señor Álvarez en la región Ancash, preso por corrupción. Dinero que debió servir para resolver los problemas de pobreza en su región, al final fueron dilapidados. El señor Santos en Cajamarca, lo mismo, una región sumamente rica. Y sin embargo es una región sumamente pobre en nuestro país. También se le transfirió recursos, también recibe dinero del canon, pero también es dinero que fue a parar a manos de la corrupción y este señor también está preso. Eso es algo que tenemos que combatir. La corrupción, como les dije, está en la derecha y en la izquierda, en las provincias y también acá en Lima. Señor Edgar Ochoa, ya para ir terminando la entrevista, unas palabras finales respecto de lo que venimos viviendo y que ningún peruano quiere vivir, porque supuestamente unas elecciones son pues unas temporadas de fiesta donde elegimos a nuestras autoridades, pero sin embargo esto para nada se parece a una fiesta. Solamente decirles que se nos vienen momentos bastante complicados, se nos vienen momentos bastante difíciles, y hay que saber con inteligencia, paciencia, tolerancia y sentido de pertenencia poner el hombro por el país y por nuestra región. Estamos viendo una incertidumbre de indecisión e indeterminación del Jurado Nacional de Elecciones por presión de un grupo político que, insisto, está asociado a actos de corrupción económica y política, ¿no es cierto?, y que nos va a deslegitimar un gobierno próximo que ejerza el profesor Pedro Castillo. En tanto, las cosas van a ser bastante complejas, bastante difíciles, y lo que hay que hacer es poner el hombro para poder sacar adelante a nuestra patria. Entrar a un cambio del modelo político tiene un costo y exige de esfuerzos fundamentales de todos. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que empezar a prepararnos para poder responder a lo que se nos viene en adelante y no aceptar de ninguna manera que los derechos fundamentales sigan convirtiéndose en negocios especiales de gente que está asociado casi siempre a un poder político, asociado a su vez a un poder político corrupto. Entonces yo creo que hay cosas muy complejas y espero en realidad hoy que el magisterio ha demostrado que puede movilizarse y es su tiempo para aportar a la construcción del país. Espero que sigamos haciendo los esfuerzos para entender que la locomotora más importante para mover todos los derechos es la educación, pero sin soberanía alimentaria esto es imposible y por tanto hay que impulsar la reactivación de nuestra gran cultura agrocéntrica para poder garantizar la soberanía alimentaria, la disponibilidad de alimentos y los peruanos podamos hacer frente a lo que se nos viene adelante. Señor Edgar Ochoa, estamos muy agradecidos por su participación y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a seguir cuidándonos de que el virus se va a quedar a vivir con nosotros. En tanto hay que aprender a convivir con él. Muchas gracias. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido la presencia de Edgar Ochoa, ex congresista de la República, con quien hemos tratado los problemas que viene pasando pues el Jurado Nacional de Elecciones, de que no acierta pues a encarrilar bien sus pasos, toda vez que no procede tener un reemplazante, el señor Arce, en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, habida cuenta que no ha sido vacado. Hemos tratado también acerca de lo que viene sucediendo por parte de la señora Keiko Fujimori respecto de sus reclamos, respecto de su auditoría, y también hemos tratado sobre el señor Martín Vizcarra, quien se ha vacunado prácticamente por cuarta vez, y es una persona que supuestamente es un líder en nuestro país, cosa que ha sido total y absolutamente desmentido por Germán Málaga y también por esa comisión que dice que en el Perú tenemos más de 180.000 muertos. Eso es responsabilidad de él, que nos engañó porque nunca sinceró las cifras. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.